¿Cómo les va? Feliz domingo. Ustedes me preguntarán por qué un domingo 8:15 de la tarde de la noche se me ocurre hacer un video. Porque quiero dejar por una prueba testimonial antes de que empiecen a suceder las cosas, de cuál es mi opinión respecto a las cosas que van a suceder. Este video se va a llamar Perón decía. Hay un famoso reportaje que le hicieron a Juan Domingo Perón en Puerta de Hierro en la década del 60, antes del libro de Tomás Eloy Martínez, donde Perón dice: en Argentina hay conservadores, hay radicales, hay socialistas, hay nacionalistas. A la pregunta de cómo era la composición política de Argentina. Y el periodista rápido, como eran los periodistas de antes, le dice: ¿y peronistas? Ah, no, peronistas somos todos. Yo tengo esa frase en la cabeza hace más de 40 años, cuando empecé a militar en política, porque para mí la política siempre fue el campo de batalla de las ambiciones de otros, nunca de las propias. Como he dicho más de una vez, yo he sido un testigo privilegiado, pero fui un testigo. El testigo es eso, alguien que ve, que percibe con sus sentidos lo que ocurre. Pero no soy un testigo imparcial, soy un testigo parcial, porque tengo una ideología, porque a través de los años desarrollé afectos. Sin embargo, he tratado de mantenerme en el análisis, cuando el análisis es hacia terceros, equidistante de mis afectos. Y aún equidistante de mi propia ideología política, en lo posible. No siempre se logra. Pero los años, el paso de los años, ayudan a que este proceso se realice de manera eficiente. De salirse del metro cuadrado ideológico o de la obligación con los amigos. Si son amigos, van a entender que yo me exprese con libertad. Y participo de un espacio ideológico donde es obligatorio pensar con libertad. Yo puedo decir que no estamos frente a la mejor generación de la política argentina de los últimos 40 años. Y sería injusto, porque hay buenos intendentes, hay buenos gobernadores, hay buenos legisladores, y hay un montón de gente joven que aún no se contaminó. No quiere decir que los grandes estén contaminados, pero es una frase que se me puede llegar a entender con facilidad. Yo como testigo y como ciudadano digo que a veces los triunfos son derrotas, y son derrotas, tremendas derrotas, no pequeñas derrotas. Pero ¿cómo un triunfo va a ser una derrota? Sí, pregunten a Piro, el rey de Piro. De ahí viene el término victorias pírricas. Una victoria más así, estoy destruido. Nosotros teníamos un espacio que se llamaba Juntos por el Cambio, o se llama Juntos por el Cambio, que tenía un liderazgo, que era el conjunto de hombres y mujeres que participaban de ese espacio, que le reconocían a uno de esos integrantes de ese espacio
mayor liderazgo que otros. Ese señor ya no está, no eligió otros caminos. Yo observo hasta con simpatía de que un montón de gente bien intencionada toda, frente a esta confusión, es capaz de reaccionar con serenidad y sobre todo utilizando la lógica. Lo que no es posible, no es posible. Lo que nos ofrece Horacio Rodríguez Larreta es más peronismo, cuando lo que creó Juntos por el Cambio es menos peronismo. Es decir, si convergemos en Juntos por el Cambio en el año 2015, era para que hubiera menos peronismo. Claro, lo hacíamos desde el radicalismo, con un partido que fue conformado por peronistas y radicales. Entonces, en la ecuación entre peronistas y radicales había como diríamos una probeta de ensayo de lo que alguna vez imaginó Raúl Alfonsín, el tercer movimiento histórico. Raúl imaginaba que un día radicales, peronistas, conservadores, hombres del socialismo, etcétera, etcétera, comprendieran que al país se lo saca adelante juntos. Pero Raúl jamás dijo que esta unidad debía ser institucional, que debía ser política, es decir, que todos teníamos que tener al menos algunos puntos. Él decía, no pensemos en 10, 5 puntos. En realidad él decía, tenemos que ponernos de acuerdo en un punto, que es la Constitución, en simplemente cumplirla. Hoy en tapa de todos los diarios, todos los medios, para mí de lo que leí, la editorial más clara, más inteligente, era de Joaquín Morales Solá. No porque coincidamos con cosas que yo ya he dicho, porque es una cuestión de sentido común. Hace unos días una señora que vende manzanas, bananas y fruta y verdura, me hizo un razonamiento bastante parecido al de Morales Solá. ¿Qué mancana? No tenemos candidatos. Entonces yo observo que la política dice, a través de los medios, que la encuesta de acá, que la encuesta de allá, que la encuesta de arriba, que la encuesta de abajo, es decir, que ya para la política profesional, yo no soy un político profesional, para la política profesional, ya la encuesta es una herramienta de necesaria e indispensable utilización para tomar decisiones. Y lo más grave es que la política toma decisiones en nombre suyo y en nombre mío. Ayer se desarrolló la convención de la provincia de Buenos Aires y tal como yo dije en Coronel Suárez, y tal como yo dije, no van a tomar ninguna decisión, le van a transferir a la mesa ejecutiva del partido, en la provincia de Buenos Aires, las decisiones políticas a tomar. Pero el día viernes Gustavo Posse presentó en la Justicia Federal con competencia electoral que tiene Ramos Padilla una impugnación de la convención. Las convenciones no se impugnan. Es la máxima autoridad partidaria de la provincia. Vos no podés impugnar a la máxima autoridad partidaria de la provincia. Tenés que ir a la convención y dar el debate en la convención. Pero Gustavo no da debates ni siquiera en su propio pueblo, el cual administra muy bien. Pero lo sacás de San Isidro y no entiende, no comprende la finitud del límite del pueblo de San Isidro. Es decir, que hay otra cosa aparte de San Isidro y sus intereses. Y puedo hablar de un tipo que conozco hace muchísimos años,
viví muchísimos años en San Isidro, de la década del 80, que mis hijos viven en San Isidro, conozco San Isidro como la palma de mi mano. Fue una convención técnica, no fue una convención política. Se delegó, se conformó la Junta Electoral, que era lo importante, se delegó a la mesa de conducción del partido, donde está representado Gustavo Posse, está Gustavo Posse en esa mesa. Las decisiones de alianzas, no alianzas, vamos con candidatos propios, vamos sin candidatos propios. En el medio de una feroz operación de prensa. Porque acá nosotros tenemos que decir que las operaciones de prensa y las encuestas juegan a dúo. Es como el 10 y el 8 en el fútbol, me dijo una vez una amiga mía. Es como el back y los winners en el rugby. Es como la pelotita y el palo en el golf, para que nadie se ofenda. Porque cuando digo pelotita, algunos futboleros tienen a ofenderse, no es peyorativo. La pelota ovalada la llamamos guinda, eso que yo tengo ahí atrás, le decimos guinda, o la ovalada. ¿Pero a qué voy con todo esto? Hay dos sectores, como todo en la vida, hay dos sectores en Juntos por el Cambio, uno que aboga porque haya más peronismo. Es decir, yo se lo voy a traducir en términos de los 80. Hay un sector de Juntos por el Cambio que quiere pasar con la ambulancia y levantar un montón de heridos que hay dando vueltas por el país. Juan es uno de ellos, Schiaretti es uno de ellos. Pero Schiaretti es un tipo que te dice, me vienen a buscar, porque parece que alguien lo fue a buscar, cuando ya tienen todo definido. Entonces, como el gringo es cualquier cosa menos tonto, dijo, bueno, pongámonos de acuerdo en una agenda general. Y vemos. Faltan 11 días para cerrar las alianzas. Pero estos dos sectores, hay un sector que quiere más peronistas dentro del sector. Porque Larreta es peronista, Ritondo es peronista, Santilli es peronista, Vidal es peronista, Patricia Burrich es peronista, Grindetti es peronista, y sigue la lista. Entonces, quieren más peronistas, pero no peronistas de, como yo llamaba a ellos, de baja intensidad, porque Larreta fue una vez diputado de la ciudad, concejal, Santilli era uno más, Ritondo un personaje menor e inexistente en la vida del peronismo. Precisamente su inexistencia en la vida del peronismo, su falta de representatividad genuina en el peronismo, lo llevó a estar de buen humor en el momento de armar una tercera vía, un frepaso, pero más hacia el centro derecha. Así me lo definieron cuando se armó el PRO. Es un frepaso gallego más de centro derecha. Y ellos también encontraron su Chacho Álvarez, en este caso era Mauricio Macri. Diferencias atroces entre uno y otro, no es lo mismo. Pero para que se entienda. El PRO gobernó la ciudad de Buenos Aires, la ganó, primero la perdió, insistió, la ganó, la gobernó extraordinariamente bien los 8 primeros años. Después quedó en manos de un señor que tenía en la cabeza una obsesión que tiene que ver con la presidencia. Vos podés ser presidente de dos maneras en Argentina. Como el fruto de la necesidad de la sociedad, que dice ahí hay un dirigente. Ese es el dirigente al cual la historia en este momento necesita, la Argentina precisa, el caso de Alfonsín, por ejemplo. O puede ser un dirigente, un presidente como Menem, que arrancó por un lado y terminó por el otro, es decir, arrancó de poncho y chacarera y terminó con el pelo corto, Armani, perfume francés
Y si se quejan de que Alberto Fernández convirtió en un tugurio la Quinta de Olivos, no se dan una idea de qué era en la época del Turco. Lo que pasa es que era más discreto. Usaba el túnel que se entraba por Libertador. No entraba por Villate. Muy bien. Tenemos dos candidatos que vienen del peronismo. Uno que no tiene ningún plurito, ninguna vergüenza de decir sumamos a todos, que venir todos, Randazzo, todos. Todos que no hayan sido acá en los últimos 3 años, 5 años, hay que dar una fecha de caducidad del error político de haber pertenecido a. Digo, una etapa de purificación. Y otro sector que representa a Patricia Bullrich, que no quiere saber nada con sumar más peronismo, o ese tipo de peronismo. Y no tenemos que tomar una decisión electoral en función de estos dos extremos, porque es una falsa decisión electoral. Porque hay quien te dice que hay que ganar, como diría un amigo mío, el bilardismo de la política, hay que ganar de cualquier manera, tenés que pegar un codazo, pincharle, cambiarle las botellas de agua, ¿no? Toda esa fantasía que giró en torno a aquel partido de fútbol. Es decir, hay que ganar, el cómo no tiene ningún valor, propio de algunos deportes, impropio en otros deportes. Días pasados veía una recopilación en YouTube de las buenas conductas deportivas y veía montones de jugadores de partidos de fútbol, de divisiones importantes en Europa. Le cobraban un penal y el jugador le decía al referee, no fue penal. El jugador que era víctima del penal le decía no fue. Y en vez de patearlo, le acomodaba la pelota al arquero, ante el aplauso de todo el mundo. También ves al tipo que lo mirás fijo y se te tira, ¿no es cierto? No se puede ganar de cualquier manera, porque si vos ganás de cualquier manera, gobernás de cualquier manera. Aparte, armar una alianza significa tomar compromisos. Eso es para la ambulancia de Horacio. Randazzo sacó el 4% en la provincia de Buenos Aires. Es decir, está pasando la ambulancia. Está juntando de a 3 puntos, 4 puntos. Me parece que es un error. Ampliar la base desde este punto de vista es un error. Como dije, me parece una medida inteligente ampliar la base con Pichetto. Pero es un error. Porque el origen de la toma de decisiones son encuestas de las cuales yo vuelvo a repetir, no puedo confiar en una encuesta de 2.000 personas, cuando hay 30 millones de electores. No da la matemática. Cuando yo sumo los votos que sacaron los intendentes radicales, los gobernadores radicales, lo que sacó Gerardo acá hace unos días atrás como diputado constituyente y el gobernador que ganó acá con comodidad, sumo esos votos. Para tener una idea, los votos de Valdés, los votos de Cornejo, de Suárez, los votos que sacamos en nuestra Intendencia de la Provincia de Buenos Aires, los votos que sacamos en Córdoba, en las Intendencias de Córdoba, en las chicas, medianas y grandes.
Santa Fe, las intendencias de Santa Fe, el presente, no el futuro. Yo sumo el presente. Porque vos cuando armás una lista lo tenés que hacer con el balance de la elección anterior. Y nuestra elección anterior fue en el año 2021, donde sacamos el 42% del voto electoral nacional. Y hoy la mejor de las encuestas dice que Todos Juntos por el Cambio llega a 30 puntos, con un margen de error de +3, -3. Es decir, puede tener 33 o puede tener 27. Es decir, un margen de error de esa magnitud cuando Macri ganó por 1,5 la elección presidencial. Fíjense el nivel de falta de profesionalismo que tienen las encuestas, que me da como margen de diferencia el doble de la elección presidencial del año 2015, por ejemplo. Pero vuelvo, el maridaje, la complicidad entre la política y los medios, usando las encuestas como pica de Flandes, ¿no es cierto? Las encuestas. Entonces los periodistas editorializan las encuestas. Pero resulta que las encuestas no se mueven. Entonces empiezan a aparecer las explicaciones a las encuestas. No, pasa que todavía no hay candidatos. ¿Ah, no? ¿Qué es Horacio desde el año 2019? ¿Qué es Patricia desde hace 2 años? ¿Qué es Gerardo Morales desde hace 8 meses, 9 meses? ¿Qué es Facundo Manes desde más o menos la misma época? Son candidatos. Entonces yo digo, si sumo las intendencias, gobernaciones, etcétera, etcétera, y comparo contra el padrón nacional, contra los que se votó en el 2021, que era la tarea que yo hacía normalmente en el partido después de las elecciones, me encuentro que el radicalismo puede juntar el 18% nacional. Así, con la elección del 2021. Y algunas que se hicieron últimamente. ¿Por qué sus candidatos tienen el 3? Porque no atraen a la gente, te contesto. ¿A cuántos? A 2.000 personas. Por teléfono o por correo electrónico. Sin embargo, la política homologa esa manera, para mí, distorsionada de la realidad y la convalida tomando decisiones en función de esas encuestas. Entonces nosotros en los días por venir vamos a tener que pensar, analizar, si tenemos ganas de votar la imitación de lo que fue el 2015 y decir, bueno, tenemos que entender que para ganarle a alguien que está perdiendo hay que pasar con la ambulancia. Si yo digo, a ver, según las encuestas, la marca Juntos por el Cambio le lleva 20 puntos a la marca Frente de Todos, yo no sumo a nadie que me haga perder votos. Y digo, si lo suman, siguen sumando peronistas, siguen dándole votos a tercera posición, que es Milei, que puede llegar a ganar las PASO tranquilamente, o no. Yo creo que no. Pero los medios te dicen, ojo, puede ganar las PASO. Yo quería tomarme estos minutos con ustedes. Mañana haremos el programa con la sana intención de aclarar este panorama en la medida de lo posible. Si estamos tan bien, ¿para qué necesitamos sumar gente que nos va a hacer perder votos?
¿Cuál va a ser el modelo de gestión si nosotros hacemos un popurrí ideológico entre gente de centro, liberales, progresistas, peronistas? Los peronistas son más elásticos, con eso no hay problema. Horacio Rodríguez Larreta, ¿cuántos ministerios está dispuesto a ceder? Patricia, ¿cuántos ministerios está dispuesto a ceder? Porque si Horacio hace un arreglo inteligente, cosa que no él, pero sale en los medios diciendo la tendencia, porque Lustó y Morales dicen que hay que arreglar con el peronismo. Son dos voces que hace rato que vienen cantando a dúo. Es como Anita. Anita seguramente en público opina igual que yo, en privado no. Por ahí disentimos. ¿Alguien nos preguntó a nosotros, que somos el sujeto político, qué opinamos? No a través de una encuesta. Porque ¿cómo puedo probar yo que yo el viernes contesté 2 encuestas? Donde una hablaba de Aníbal Fernández. ¿Qué le parece la gestión de Aníbal Fernández? ¿Votaría Aníbal Fernández? Y por supuesto en la misma encuesta estaba Larreta, estaban todos. A que sacaron esa Macri. Y la otra encuesta era, sí, igualmente pedorra. Me la mandan a mi correo electrónico, a Gmail. Así conforman la opinión de la sociedad. Y según los números hay un instituto que hace el seguimiento de cantidad de correos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada un 12% de la sociedad tiene correos electrónicos, y eso incluido los corporativos, los correos electrónicos personales, los correos electrónicos de empresas y los oficiales. Un 12, y pico por ciento de la sociedad tiene correo electrónico. Yo no los quiero asustar, pero la red Facebook es más popular que la del pajarito. Y hay una enorme mudanza hacia Telegram. Una enorme mudanza hacia Telegram. Por ejemplo, yo me informo de lo que pasa en Ucrania a través de Telegram. Por lo tanto, si el termómetro que tiene que medir la enfermedad del paciente no es confiable, ¿cómo hace el médico para diagnosticarte? La tan ansiada unidad, la tan ansiada capacidad de discutir en las PASO fórmulas, y que fuera la sociedad quien construyera a nuestros futuros gobernantes, que inspiró la renuncia de Mauricio Macri, ya no existe. Creo que nunca existió. Fue una expresión de deseo del ingeniero. Y hoy Morales Solá lo plantea: la sociedad está desconcertada porque el oficialismo es un caos y la oposición es una peleas entre ellos. Siempre las mismas figuritas. Son incapaces de cambiar las figuritas, de decir, bueno, mira, hay un fuerte desgaste. ¿Por qué no damos un salto de calidad? Y ahora te contestan: no hay tiempo. Pero yo lo vengo diciendo desde que sobraba el tiempo. Pero no era el único, hay un montón de gente que decía lo mismo que yo en planos dirigenciales importantes. No porque ellos se quisieran lanzar como candidatos, simplemente porque observaban que con esta oferta no íbamos a llegar a buen puerto.
quería decirles esto simplemente como una reflexión de domingo a la tarde. Nos vemos mañana tipo 6 y pico, hago un video. Mañana vuelvo a correr, porque voy a hacer en septiembre el Nevado. En la frontera entre Jujuy y Salta, es un cerro muy alto, que tiene dos caminos. Tiene un camino, como decimos la gente de montaña, tiene un camino que es una escalera mecánica, es un camino fácil, y tiene el camino sur, que es un poco más complejo. Que sí estaré 4 o 5 días tratando de hacer cumbre. Y solo, porque a mí me gusta eso, hacerlo solo. Mandaré fotos y todo ese tipo de cosas. Y si no, no creo que tenga conectividad arriba del Nevado, pero no, apenas baje y tenga conectividad, porque acá en Jujuy hay conectividad casi en todas partes, empezaré a mandar las fotos de uno de los lugares más bonitos que tiene la provincia de Jujuy. Los quiero mucho, pórtense bien, sean buenos, hasta mañana.